Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 6 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar la semana con este primer análisis donde tuvimos el viernes fuertes subidas que nos han llevado o acercado a zonas de resistencia muy importantes. Tenemos que estar ahora muy atentos a los 4060 en el SP500, lo tiene ahora este nivel de resistencia, y en el caso del Nasdaq a los 12.250, que ahora mismo está como soporte y es un nivel muy importante. Ahora lo veremos en los gráficos. Bien, como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Antes de empezar, quería también comentaros que mañana martes no podré hacer el vídeo, con lo cual, por un tema personal, con lo cual hasta el miércoles, día 8, no volveremos con estos vídeos diarios. Venga, vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500. Me voy al gráfico semanal, primero de todo, para ver un poco el marco, esos marcos mayores. Y bien, aquí tenemos la directriz bajista desde los máximos históricos, rota al alza a principios de 2023. El precio ha corregido, hay un poco ese 50% de todo este tramo alcista desde los mínimos anuales, apoyándose, dejando los mínimos de la semana anterior en esa directriz. Más o menos ahí tenemos esa zona, esa corrección, ese throwback. Y desde aquí, pues finalizando la semana pasada, pues muy bien, cerrando muy por encima de los mínimos semanales y dejándonos un poco esa estructura que tiene buena pinta, ruptura de la directriz, throwback y primero hay intento de continuación alcista que ahora mismo pues tiene una gran resistencia por delante, justamente la que acabo de comentar. Aquí, los 4060. Aquí el precio tiene un nivel que ya fue importante durante el mes de febrero, es un poco ese mínimo común de esa estructura de giro que se formó aquí, en esa poco estructura de triple techo en la zona de los 4200 como resistencia y por tanto esa zona de soporte rota ya en la segunda quincena de febrero ahora es su principal resistencia. También tengamos en cuenta que si me voy al gráfico de 4 horas lo veremos bien. Estamos hablando del retroceso del 50% de toda esta bajada, ¿no? Desde los máximos de febrero, donde también tenemos aquí el refuerzo en cuanto a resistencia de la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, con lo cual es una resistencia muy importante. De ahí un poco el título de este vídeo, 4060 en el SP500, nivel importante. Si superamos esta zona con probabilidad, aunque tenemos que ir viendo cómo se comporta el precio en resistencias intermedias, que ahí he ido marcando los 4100 más o menos, 4140, 4170 aproximadamente, tres resistencias menores, pero que también hay que tenerlas pues presentes porque el precio podría ser que reaccionara ante ellas, ¿no? Cuando llegasen, pero realmente le daría mucha fuerza. Es la principal resistencia ahora mismo del SP500, 4060, así que atentos a este nivel. Como soportes, lo amplío un poco, tenemos ahora mismo los mínimos del día, que ahora veremos mejor en el gráfico de 1 hora, en esta zona, y luego el soporte más importante, lo destaco aquí, alrededor de los 4030, donde se encuentran esos máximos de la sesión del día 23, del día 27, media de 100 en este marco temporal, y ahí tenemos toda la zona de posibles soportes relevantes, donde debería el precio frenarse para ver una posible continuación alcista y una vuelta a atacar, ¿no? Los 4060. Así que atentos a los 4030 como importante soporte. El siguiente ya estaría en los 4000, ahí tendríamos otra zona relevante de soporte, número psicológico, también coincide ahora mismo con esa directriz bajista que se había formado aquí desde los máximos del día 23 y en el gráfico de 1 hora también reforzado por la media de 200 en este marco temporal de 60 minutos en la zona de los 4000. Pero por ahora, soporte primero, que ya se ha encontrado, tanto en, evidentemente son los mínimos del día, ¿no? Pero ya en la sesión europea el precio vemos cómo ha reaccionado un poquito ahí en esa zona, lo tenemos apoyándose en ese nivel, en la zona de los 4040 aproximadamente. Siguiente soporte a vigilar relevante, 4030.
y el siguiente día un poco más importante, pero no sería para nada interesante que volviera a testear esas zonas en la zona de los 4.000. Si rompemos la zona de los 4.060, que sería muy muy positivo para el SP500, para pensar en una continuación alcista que lo podría llevar con el tiempo a los 4.200, pero primero estaremos atentos a la zona de los 4.100 aproximadamente. Ahí se formó una zona de soporte que cuando se rompió ejerció de resistencia, 4.090, 4.100, ahí tendríamos la primera, y la siguiente en los 4.140, hay un poquito para tener en cuenta esas zonas. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal. Ahí también vemos cómo la media de 200 en este marco temporal actuó muy bien como soporte la semana pasada, dejándonos ahí los mínimos en los 11.880, también cerrando muy por encima de esos mínimos de la semana y llevándolo ya en la misma sesión del viernes a superar la resistencia de los 12.250. Así como en el SP500 se nos ha quedado plantado en ese nivel, a nivel técnico me refiero, en el caso del Nasdaq lo ha superado ligeramente. Ahí tenemos la zona. Si bien es cierto que un poco los cierres, ¿no?, en este gráfico diario de estas velas que un poco formaron el throwback, ¿no?, a principios de febrero, tienen un poquito los límites entre los 12.250, 12.300, pero luego cuando el precio rompió dicho soporte, el nivel donde el precio se frenó, se giró, la finalización del throwback, pues tuvo lugar ahí, en los 12.250, ahí lo vemos, en la sesión del día 23. Por tanto, por eso remarco la zona como los 12.250, porque es el nivel que luego, a posteriori, cuando se rompió, polarizó a resistencia. Así que en el caso del Nasdaq tenemos la ruptura de ese nivel clave que ahora debería ser soporte. Es importante que el precio no pierda y no tengamos un cierre en el día de hoy por debajo de ese nivel. También he querido aquí marcar, y lo comento, este nivel de los 12.195, 12.200, puesto que se trata un poco de esos niveles que dejó aquí el precio la semana anterior, máximos de la semana, media de 200 en este marco temporal de 4 horas, también media de 100, y si el precio llegara a acercarse a esta zona, debido a la importancia que tiene y que probablemente es un punto de acumulación importante, cuidado con un poco ese testeo a la zona también de los 12.200. Puede haber aquí diferentes llegadas con objetivos, pues tal vez, ¿no?, de acumulación, de manipulación en este área, y por tanto que puede ser susceptible de ser tocada esa media y esa zona de los 12.200. Así que un poco voy a alargar la elipse para tener en cuenta la unión un poco de estas zonas. Bien, por encima, ahora mismo los máximos del día, situados ahí cerquita de los 12.380. La siguiente resistencia la considero aquí en los 12.500, número redondo, un punto de soporte de mitad de febrero, y luego la zona de los 12.700. Y luego ya nos vamos a los importantes 12.900, que tenemos ahí la gran resistencia. Pero en el Nasdaq el nivel vital que no debería perder está aquí, en 12.250, con límite en la zona de los 12.200, por lo que acabo de comentar. Si perdemos esto, volvemos a meternos por debajo de todo este nivel y no sería para nada bueno. Pero cuidado con estos intentos de corrección, de búsqueda de liquidez en este área. Mañana será importante ver la vela que nos deje el día de hoy, si es que el precio llega aquí, ¿no?, para ver realmente y confirmar que no ha habido pérdida de este nivel. Pero puede haber penetraciones intradiarias con esos objetivos, pues, de búsqueda de liquidez en esta zona. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde, una muy buena sesión de trading y nos vemos el miércoles. Que vaya muy bien. Hasta luego.